Buenos días a todos y a todas. Reitero las gracias por venir y cabe la pregunta, ¿no?, ya respondida en parte por Mariano. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí como estamos en tantos y tantos otros sitios del Estado español, en muchísimas capitales de provincia de España, en todas las comunidades autónomas, naturalmente, para que el Gobierno de España sienta el aliento y la presión de los trabajadores y de las trabajadoras para que cumpla con su programa, para que cumpla con el acuerdo de gobierno, del llamado Gobierno de Progreso, del primer gobierno de coalición de la democracia española desde la Guerra Civil. Estamos aquí para exigir al Gobierno que cumpla con sus compromisos. Y en esos compromisos están las tres cosas que hoy nos mueven, que no son peccata minuta, que es el salario mínimo, que es la reforma del sistema de pensiones y que es la reforma laboral. Estamos aquí por eso, porque paramos ese proceso de negociación cuando empezó la puñetera pandemia y lo paralizamos para poner en pie medidas importantísimas para frenar la sangría que iba a haber en el mercado de trabajo en el ámbito laboral como consecuencia de la pandemia. Los ERTEs, las ayudas y tantas otras medidas que han conformado un gran escudo social. Pero ahora estamos en ese momento de recuperar la situación, aunque sigamos con las mascarillas y con las distancias, y no podemos esperar a no abordar los procesos importantes de reforma que teníamos comprometidos con el Gobierno en la negociación y el diálogo social. Y por eso planteamos este tipo de medidas, para que el Gobierno sienta la presión también del ámbito laboral, del ámbito sindical en primer lugar, de los trabajadores y trabajadoras después, creando conciencia, que para eso estamos aquí, llevándola a los centros de trabajo, de la necesidad de abordar esas reformas. Mirad, hicimos en el mes de febrero una concentración similar a esta. Se abrieron esos procesos de negociación y hay un marco de negociación abierto con el Gobierno para abordar aspectos de reforma laboral y otro marco de negociación en materia de seguridad social. Falta un tercero, que es el tema del salario mínimo interprofesional, que no se le olvide a nadie, por las consecuencias que eso tiene sobre nuestra economía y sobre la igualdad, que ya hemos hablado de ello. Bien, esas dos mesas ya han hecho varias reuniones y no han ido bien las cosas. Y por eso estamos insistiendo en la convocatoria de este tipo de acciones y de actos en todo el país. Y no han ido bien las cosas porque la patronal española, los empresarios, van a las reuniones solo a pedir, a poner el cazo, que nos parece muy bien que haya ayudas, pero las ayudas hay que condicionarlas al compromiso de mantenimiento del empleo, y si no, no puede haber ayudas. Eso es fundamental. La patronal está en esa posición cicatera, y el problema no es solo que la patronal esté en esa posición contraria a abordar procesos de reforma laboral y vaya solo a pedir y a pedir. El problema le tenemos también porque esto tiene algún eco en el Gobierno, y eso nos gusta aún menos, porque si ese eco pasa a palabras mayores, entonces estamos al borde del incumplimiento de los compromisos de ese programa de gobierno que decía anteriormente. Ese proceso se ha iniciado y decimos que el salario mínimo interprofesional, y lo recordamos hoy aquí, mirar, muchísimas de nuestras empresas están teniendo problemas de insolvencia porque han accedido a créditos, han pedido cosas y tienen problemas de insolvencia porque la economía no está bien. Mirar, la mayor parte de las empresas españolas, y en Cantabria también, que tienen problemas de insolvencia son del sector servicios. Y sabéis que el sector servicios depende fundamentalmente de la demanda interna. Y la demanda interna tiene mucho que ver con la política de rentas. ¿Y qué es política de rentas? Salarios, pensiones, ayudas.
Eso es política de rentas. Y una política de rentas es clave en cualquier economía. Eso lo saben en primero de la universidad. O sea, por tanto, es fundamental subir el salario mínimo interprofesional por el efecto tirón que tiene sobre el conjunto de la economía, sobre la igualdad, por supuesto, pero sobre la economía. Ya ha pasado recientemente. Se subió el salario mínimo interprofesional y ¿qué ocurrió? Que subió la economía. Mejoraron las condiciones. Hay margen para subir el salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros. Hay margen para hacerlo. Pues si no hay acuerdo con la patronal, el Gobierno lo tiene que legislar. El Gobierno lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer porque lo tiene comprometido. Porque si no, ya me contaréis cómo vamos a llegar al final de la legislatura a casi los 1.200 euros, que hay que situar el salario mínimo interprofesional para llegar al 60% del salario medio, que dice la Carta Social Europea. Pensiones. Sobre pensiones hay una mesa abierta en materia de seguridad social. Abordamos muchas cosas, muchos otros temas, pero estamos discutiendo el tema de las pensiones con el Gobierno de manera seria, pero sin rodeos, ¿no? Y hay algo que no nos ha gustado. Nosotros queremos abordar el tema de separación de fuentes, del índice de revalorización, de acabar con el índice de sostenibilidad. Estamos en ese debate de que se cotice por todas las pensiones, por los ingresos reales. Estamos en ese debate para sostener un sistema público de pensiones. Y hay quienes ya nos han respondido, espero que sea solo un amago, porque si es un amago vale bien, pero como sea una razón que se ponga encima de la mesa para volver a cambiar el sistema de pensiones, incrementando el periodo de cálculo para la pensión, estamos hablando que lo que quieren hacer es rebajar a futuro las pensiones. Están planteando rebajar a futuro el precio de las pensiones, el coste de las pensiones. Mirad, sí, la Seguridad Social tiene un problema de financiación, eso lo sabemos todos que tiene un problema de financiación, pero el problema de financiación no son las pensiones, el problema de financiación son las cotizaciones a la Seguridad Social y algunas otras cosas. ¿Cuáles son las cotizaciones? Con salarios de miseria, con trabajadores y trabajadoras pobres, con un mercado de trabajo precario, con un mercado de trabajo dual, temporal. ¿Dónde vamos? Así no sostenemos el sistema de pensiones. Luego tenemos que arreglar el problema principal, que son los ingresos, las cotizaciones, y eso pasa por mejorar el mercado de trabajo. Por tanto, le decimos al ministro Escrivá y al presidente del Gobierno también, ojo con tocar las pensiones, ojo con incrementar una vez más el periodo de cálculo de las pensiones, nos tendrá enfrente. Y en materia de reforma laboral, y ya termino, evidentemente, mirad, el mes pasado se han cumplido 41 años desde el Estatuto de los Trabajadores, que fue en marzo de 1980. Ha habido cerca de 60 reformas de ese estatuto. Aquel que decíamos puto es el estatuto. Pues ha habido casi 60 reformas de mayor o menor intensidad. Ninguna de las reformas se ha hecho con consenso, con acuerdo con los trabajadores y las trabajadoras, en contra de la opinión de los sindicatos. Y esas reformas que han traído, pues eso, precariedad, dualidad en el mercado de trabajo, bajos salarios, etcétera. Entonces, ¿qué se ha utilizado? Se ha utilizado el mercado de trabajo y el derecho laboral como el chivo expiatorio de las crisis. Hemos tenido muchas crisis, la más reciente, la financiera. La crisis financiera se saldó, recordáis, con 2 reformas laborales, con 3 huelgas generales, con muchas manifestaciones y movilizaciones para esto, para la situación en la que estamos. Y esta última crisis, la crisis sanitaria, se tiene que resolver de manera distinta. Y se tiene que resolver derogando la reforma laboral, derogando la reforma de pensiones, posibilitando a los trabajadores y a las trabajadoras una situación más estable en el trabajo, con condiciones más dignas, eliminando cualquier posibilidad al despido libre, a eso que llamamos el despido porque sí o el despido porque me da la gana. No,
Es decir, hay que asegurar a la gente el empleo y el trabajo y hay que parar los pies a tanta indecencia empresarial. Yo no digo que los empresarios no sean honestos, que algunos, a ver, los haylos, pero también los hay de la otra banda. A esos hay que pararle los pies. Y hay que pararle los pies desde el diálogo social y desde los acuerdos y desde luego desde la modificación de la reforma laboral. Y por eso estamos aquí, generando conciencia de clase, información pero conciencia. Y para eso estamos aquí. Y en eso nos tenéis a los sindicatos, de los que formáis parte naturalmente, porque delegados y delegadas de UGT, de Comisiones Obreras, sois el mejor activo de los dos sindicatos mayoritarios de este país, UGT y Comisiones Obreras. Gracias.